Vamos a abrir la escritura, hermanos, tenga la bondad. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7, vamos a reflexionar en esta preciosa noche alrededor de la palabra de Dios. El tema para esta noche: imitadores del Señor Jesucristo. Dice el verso 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Oremos. Señor, muchas gracias en esta preciosa noche. Estamos regocijados en ti, con gozo del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque nos permites reunirnos. Es un privilegio que tenemos, es un regalo de gracia que hoy nosotros contamos con Él, por pura misericordia y bondad tuya, porque nos has hecho partícipes de esta salvación, salvación que anhelan mirar los ángeles. Una reunión como esta, los ángeles lo miran con asombro, porque tú has prometido estar en medio nuestro, en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y aunque somos hombres y mujeres carentes de muchas cosas, débiles, y somos pecadores, Señor, tu misericordia y tu bondad se ha colocado sobre nosotros, y tus promesas gloriosas, Señor, están sobre nosotros. Te pido que tu palabra en esta noche nos traiga refrigerio para nuestras almas, y que la honra y todo el reconocimiento sean para ti, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, tenga la amabilidad. Imitadores del Señor Jesucristo. Hermanos, nos hemos venido gozando en esta carta. Yo particularmente me gozo descubriendo cada vez más cosas extraordinarias en estos versículos. Lo decíamos hace unos días: si usted quiere que Dios le hable, pues lea la Biblia en voz alta, estúdiela, escudriñela, medite en ella, y usted va a escuchar la voz de Dios. Así de que vamos a compartir en esta noche estos dos textos que siguen siendo un manantial de principios, de consolación, de edificación para nuestras vidas. De nuevo el apóstol Pablo continúa en estos versículos hablando a la iglesia de Tesalónica. Otra versión de este texto que acabamos de leer, la versión internacional, contiene algunas otras palabras que realzan el contenido de esta carta. Esta versión dice: ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Sin perder de vista en esta noche el contexto de esta carta, hermanos, ahora lo que Pablo nos muestra es otra característica particular de aquellos que él llama en los versículos anteriores los elegidos de Dios. Dice el versículo 4: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y ya dijimos por qué lo sabía Pablo: por su fruto y por la manera en que habían recibido la palabra con gozo. Pero a estos elegidos, a quien Dios ha dispensado la gracia y la paz, y por quienes ora Pablo en razón a la fe, al amor y a la esperanza que han recibido de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Así de que no podemos perder de vista este contexto que venimos
estudiando. Y vamos a mirar la manera como estos creyentes se convierten en esos duplicadores, imitadores de ese modelo perfecto que es el Señor Jesucristo. Y vamos a mirar en estos versículos el sentido de cada texto, cada palabra inspirada por el Espíritu Santo. En el versículo 6, Pablo dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la intención aquí? La intención de Dios en su plan soberano, en su plan eterno de salvación, siempre ha sido moldearnos a nosotros a la imagen de Cristo. Dios tiene un plan. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros? El propósito ya está marcado. El propósito, el máximo propósito de Dios desde la eternidad es que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, como lo declara Pablo en Romanos capítulo 8, del verso 28 en adelante. Y esa es la constante en los mensajes de Pablo, de los apóstoles, siempre llevando a los creyentes para que ellos sean hechos a la imagen de Cristo. Pablo, cuando escribe a los Efesios, dice en el capítulo 4, el verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo está diciendo aquí que el propósito es que cada uno de nosotros adquiera la medida, la imagen de Cristo en cada uno de nosotros, el carácter de Cristo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando Pablo muestra la manera en que se va a llevar a cabo eso, es decir, que busquemos esa semejanza, escribiéndole a los Corintios en su segunda carta, entonces muestra cómo es el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, que nos infunde entonces esa imagen de Cristo en nosotros. Pablo dice en 2 Corintios 3:18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor Jesucristo, obviamente, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que cada vez que nosotros vamos a contemplar esa gloriosa imagen de Cristo en las Escrituras, el Espíritu Santo va a aplicar esa obra de Cristo, esa imagen de Cristo en nosotros. Y esa imagen se obtiene obviamente mediante la obra soberana y la obra sobrenatural del Espíritu Santo, quien aplica en nosotros toda la obra de Cristo a nuestra vida y nos asigna, ¿qué cosa? La responsabilidad de seguir, de continuar imitando las pisadas del Señor, como bien lo dijo el apóstol Pedro cuando escribe allí a los expatriados en su primera carta, el capítulo 2, el verso 21 y 24. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos, ¿qué cosa? Sus pisadas. Note usted que aquí el apóstol lo que está diciendo es que debemos convertirnos en imitadores. ¿Y lo hacemos cómo? Mediante la obra del Espíritu Santo, pero luego se nos encarga a nosotros que, con base en lo que la Escritura dice, nosotros comencemos a ser seguidores de Cristo y que vayamos pisando donde Cristo pisó, siguiendo las pisadas de Cristo, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces lo que vemos aquí es un propósito, es un deseo de parte de Dios, y es que nosotros podamos ser a la imagen de Él. Miremos el orden en que Pablo
ahora presenta el modelo que los creyentes de Tesalónica deben imitar. Vuelva allí a la primera carta, capítulo 1, el versículo 6. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ahora, uno esperaría que el texto dijera: y vosotros vinisteis a ser imitadores del Señor Jesucristo y de nosotros. Primero el Señor, después nosotros. Pero lo que está mostrando aquí, se está mencionando, es algo para hacernos pensar, para hacernos reflexionar, que se supone que todos los que nos rodean a nosotros deben ver a Cristo en nosotros. Es decir, los tesalonicenses conocieron a Cristo a través de ¿quién? De los hombres que llevaron el mensaje de Cristo, de cómo andaban, de cómo se comportaban, de cómo hablaban. Es decir, ellos se convirtieron en esa imagen que proyectaba la imagen de Cristo. Y Pablo lo repite reiterativamente en sus cartas. No es que el escritor se haya equivocado al colocar primero a vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. No fue que se equivocó, sino que lo que está queriendo dar a entender aquí es la gran responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes a través de nuestro testimonio y de cómo nosotros podemos mostrar a Cristo, y la gente puede ver a Cristo a través de ¿quién? De nosotros. En 1 Corintios 11:1 Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Note usted el orden. En Filipenses capítulo 3, el verso 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo está mostrando, se está colocando como ¿qué? Como ejemplo. Primera de Corintios 4:16: por tanto os ruego que me imitéis, dice Pablo. En Filipenses 4:9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y más adelante, en 2 de Tesalonicenses 3:7-9, dice la Escritura: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y con fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis, para que nosotros podamos ser imitados por ustedes. De ahí nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar. Pero el escritor a los Hebreos, muchos lo atribuyen a Pablo también, en Hebreos 6:12, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Note aquí que Pablo se está colocando como modelo, pero el escritor a los Hebreos ahora no solamente incluye o se incluye él, sino que ahora está diciendo que nosotros seamos imitadores de aquellos. Es decir, hay más personas que son dignas de imitar, aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y un último texto, ya no se refiere solamente a los creyentes, sino también a los líderes, a los pastores. También en Hebreos capítulo 13, el verso 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es decir, desde el pastor hasta el creyente de la congregación debe convertirse, debe ser digno de ¿qué? De imitarse.
La gente podría decir: quiero imitar tu fe, porque ellos a su vez están imitando ¿a quién? A Cristo. La pregunta que surge hoy es: ¿podemos nosotros hoy con toda seguridad y confianza decir: hermanos, sean imitadores de mí como yo de Cristo? Es un gran desafío decir en nuestro hogar, en nuestra casa, a nuestros hijos: hijos, sean imitadores de mí como yo lo soy ¿de quién? De Cristo. Es un desafío, porque estamos cargados aún de defectos, de comportamientos, de cosas. Pero hermanos, debemos orar a Dios y pedirle a Dios que nosotros cada vez podamos depurar más nuestra conducta. Dice aquí: imitad su conducta, la forma en que nosotros andamos, caminamos. Y esa obra la va a hacer Dios en nuestra vida. Ahora sigamos allí en el texto que estamos mirando, y dice el verso 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y agrega: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Pablo está resaltando aquí la respuesta de los tesalonicenses frente a la prueba, frente a la tribulación, frente a la persecución, frente al oprobio, que paradójicamente, en vez de estarse lamentando, en vez de estar claudicando y diciendo: no, yo no vuelvo por allá, porque desde que yo comencé a caminar empezaron a ponerse complicadas las cosas. Antes no había tanta oposición. Obviamente, cuando una persona navega en el mismo sentido de la corriente, no tiene ningún problema. Usted va arriba o abajo, en la misma dirección en la que va todo el mundo, usted no tiene problema. ¿Qué problema va a tener? Si usted pretende entrar a un auditorio gigante en donde está saliendo una gran multitud por la puerta, y a usted se le ocurre entrar al auditorio cuando toda la multitud está saliendo, ¿qué le va a pasar a usted? Va a entrar en contra de la corriente de toda la masa que está saliendo y va a tener muchas dificultades. Entonces, estos creyentes estaban yendo en contra de la corriente de la cultura de ese tiempo, y por eso tienen gran dificultad y grande tribulación. Pero se convirtieron en receptores de la palabra de Dios en medio de gran tribulación, pero reaccionaron de forma diferente a aquellos que fueron sembrados, como dice la parábola del sembrador, entre pedregales. Ahora, los tesalonicenses fueron ese terreno donde cayó la palabra. Pero, ¿qué pasó? No sucedió lo mismo que con estos, en donde cayó la semilla, y dice que al venir la prueba y la tribulación y la dificultad, entonces por carecer de raíz, ellos se secan y no continúan. Al venir la aflicción, la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan y no continúan. Los tesalonicenses, o en ellos no ocurrió lo mismo. Aunque tuvieron aflicción y persecución y tribulación, y no cualquier tribulación, porque el texto dice que estando en gran tribulación, dice el versículo 6, en gran tribulación, ¿qué pasó? Ellos reaccionaron diferente. Entonces, aquí hay una gran diferencia. Estos que cayeron en pedregales realmente no tenían el gozo del Espíritu, tenían un regocijo, tenían una alegría, pero ese gozo no era un gozo del Espíritu. Porque cuando es gozo del Espíritu, cuando es el gozo del Espíritu, por eso el Espíritu Santo inspira a Pablo, no para decir que en medio de esa gran tribulación salieron adelante, no, dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Es decir, él está aclarando aquí cuál era el origen del gozo de los tesalonicenses. Gozo del Espíritu. El gozo de estos que recibieron la palabra y se asemejan al terreno con pedregales no era un gozo del Espíritu. Era un gozo humano, o mejor, era una alegría, un regocijo, una satisfacción humana.
Si hubiera sido del Espíritu, hubieran permanecido, como permanecieron los de Tesalónica. Miremos lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10, el versículo 32. Aquí muestra a unos creyentes que tienen un gozo del Espíritu. Dice el verso 32 del capítulo 10: pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y agrega: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Escuche bien, les quitaron todo y estaban gozosos. Impresionante. Dice: el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Es decir, cuando es un gozo real del Espíritu, en vez de producirle tristeza, en vez de producirle dolor, angustia, quebranto, antes esa tribulación le va a producir ¿qué? Gozo del Espíritu. El origen entonces de ese gozo del creyente perseverante no es un origen humano, es un origen divino. Y en este texto se evidencia entonces lo paradójico del reino de Dios. En el reino de Dios, la pérdida produce ganancia. En el reino de Dios, la muerte produce vida. En el reino de Dios, el humillarse produce exaltación. En el reino de Dios, la debilidad produce fortaleza. En el reino de Dios, la tribulación produce el gozo del Espíritu. Es decir, es contrario, es paradójico. No logramos entenderlo, pero así funciona el reino de Dios. Por eso Pablo dice aquí que está dando gracias a Dios, porque estos tesalonicenses, en vez de estar apabullados, tristes, acongojados en medio de la tribulación, lo que están mostrando es que el gozo del Espíritu Santo. Hermanos, la prueba en el incrédulo produce pérdida. La prueba en los no creyentes produce tristeza, produce pérdidas. Pero la prueba en el creyente produce ganancia. ¿Por qué? Porque produce el gozo del Espíritu, debido a que ésta le atribuye perfeccionamiento, lo lleva a la búsqueda de la perfección. Y no lo entendemos humanamente, pero ese es el orden espiritual. Mire lo que dice Santiago 1:2 respecto a esa prueba. Dice el verso 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El incrédulo, la prueba lo marchita, la prueba lo confunde, la prueba le produce pérdidas. Al creyente le produce gozo del Espíritu y lo lleva ¿a qué? Al perfeccionamiento, lo lleva a subir un peldaño más en el perfeccionamiento, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así de que si usted en este momento está pasando por una dificultad, una prueba, una tribulación, hermano, si usted ha sido llamado por Dios, esa prueba, en vez de marchitarlo, en vez de opacarlo, en vez de entristecerlo y abatirlo, lo que va a producir en usted es gozo del Espíritu. Y Dios está aplicando o permitiendo que esa prueba venga. ¿Para qué? Para que eso produzca paciencia y usted y yo seamos que
perfeccionados para que no nos falte cosa alguna, para que se fortalezca nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra certeza de Él. Ahora termina el texto, volvamos allí a Primera de Tesalonicenses, en el versículo 7 del capítulo 1, diciendo un gozo que inspira a otros creyentes. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces ahora Dios va a utilizar el gozo del Espíritu que hay en ellos en razón o por motivo de la prueba para alentar a otros. Imagínese usted Dios cómo es de sabio, cómo Dios utiliza aún la adversidad para alentar a otros. Los tesalonicenses se convirtieron en un ejemplo para otros, se convirtieron en un sello que marcó a muchas personas por su experiencia en medio de la tribulación. Y entonces uno entiende aquí porque muchas veces el Señor permite que a mi vida llegue una prueba, llegue una tribulación, venga una persecución, venga una dificultad, y no es para acabarnos, hermanos, sino para usarnos a nosotros, para que nosotros podamos ser testimonio para otros y otros puedan ser alentados por medio de lo que nosotros hemos vivido. Vayas a segunda de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, del capítulo 1. Aquí Pablo explica más claramente de cómo la tribulación suya puede alentar a otros. Mire el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y agrega, el cual, ese Dios de consolación, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces Dios le permite en su soberanía y en su sapiencia que usted y yo pasemos por momentos difíciles, y en esos momentos difíciles Él nos consuela a nosotros, nos trae consuelo a nuestra vida. Verso 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. No sé si a usted se le ha acercado una persona que está pasando por un momento difícil, y usted ya pasó por ese momento complicado, esa tribulación, esa persecución. Dios permitió en su soberanía que eso pasara, pero Dios nos consoló, Dios nos fortaleció en ese momento, y ahora yo puedo consolar a otros con la consolación que yo recibí de parte de Dios, y decirle: Dios me ayudó, Dios me consoló, Dios me abrió una puerta, Dios hizo algo grande en mi vida, y el Dios mío es el mismo Dios suyo. Con eso quiero decirle que Dios puede ayudarlo también a usted, como nos ayudó a nosotros a salir de esa situación. Hermano, cuando uno mira hacia atrás, hemos pasado por momentos muy difíciles, angustias, pérdidas, dificultades muy complicadas, pero uno dice: Dios me sacó de allá, Dios me ayudó, Dios me fortaleció, Dios me abrió una puerta, Dios me libró de la muerte, Dios me libró de la angustia. Y con ese consuelo que recibimos, entonces podemos consolar a otros. Eso fue lo que pasó con los tesalonicenses. Dice que ellos se convirtieron en ejemplo a todos los de Macedonia y los de Acaya que han creído. Es decir, ejemplo para otros creyentes que habían vivido, que estaban viviendo momentos muy difíciles. Terminemos diciendo, hermanos, en esta noche, que Dios en su sabiduría permitirá que nosotros pasemos por momentos críticos, pero todo eso redundará en beneficio no solamente de nosotros, sino de otros.
que recibirán consuelo, recibirán fortaleza a través de la obra que Dios está haciendo en nosotros, así como la hizo en los tesalonicenses. Pero también tenemos un gran desafío, y es que seamos conscientes que nosotros hemos sido puestos como modelo para que otros nos imiten, porque nosotros estamos siendo ¿qué? Imitadores de Cristo. Que seamos, como dice Pablo, cartas leídas a los hombres. Ese es el gran desafío que hoy tenemos nosotros como creyentes. Y finalmente, que nosotros podamos entender que en medio de gran tribulación, eso no será para nosotros una pérdida, porque no nos ha venido ninguna prueba que no podamos resistir, sino que juntamente con la prueba, Dios nos dará la salida. Él está comprometido con nosotros y no dejará que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Estemos en pie en esta hora, tenga la bondad. Démosle gracias a Dios en esta noche y confiemos que cualquier situación que vivamos, el Señor la convertirá en un beneficio, en un peldaño más para llevarnos a la perfección y que seamos cabales sin que nos falte cosa alguna. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por el ejemplo de esos hombres y mujeres de esa iglesia antigua de Tesalónica, aquellos que tú permitiste que pasaran por momentos de dificultad para que se escribiera esta carta y que esa carta hoy también pueda ser leída en esta congregación 2000 años después, para alentarnos, para inspirar nuestra fe, para fortalecernos y hacernos entender que aún en medio de gran tribulación tú sigues obrando en nosotros y sigues cumpliendo un propósito que no solamente nos beneficia a nosotros, sino a muchos que hoy están a nuestro alrededor y que pueden creer que Dios todavía sigue en control. Oro por cada uno de mis hermanos que están en dificultades, que ellos sean alentados y fortalecidos. Todo que se haga, Señor, para la gloria tuya. Lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.